Si hoy arrancamos una nueva serie, es el rompecabezas de la vida, el rompecabezas de la vida. Y las escrituras para el día de hoy se encuentran, vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a estar en el capítulo 4, versículo del 1 a 3. Coloquémonos de pie, qué pena, vamos a volver a colocarnos de pie. Los invito a que tomen sus Biblias, vayamos a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Los que no tienen una Biblia también les recuerdo, tenemos Biblias para entregarles a cada uno de ustedes. En el punto de conexión, después con Nelly, con Andrea, podemos entregarles una Biblia si ustedes necesitan, para que la traigan la próxima vez al servicio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a cada uno de nosotros: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Padre, te pido, Señor, que tu espíritu siga, Señor, derramándose en este momento a cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que nuestros corazones puedan escuchar, Padre, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tu pueblo quiere aprender, Padre. Tu pueblo quiere escucharte, Señor. Toca sus corazones. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Y ayúdame a predicar, Señor, lo que tú quieres predicarle y enseñarle a tu pueblo. Oro todo esto, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento con estas nuevas series, en serio, el rompecabezas de la vida. Y esta serie nos lo colocó el Espíritu Santo porque ¿saben qué? La vida es como un rompecabezas. Nuestra vida es como un rompecabezas. Nosotros nacemos y entonces aparece una pieza que se llama padre y madre, tiene nombre propio. Tenemos hermanos y hermanas y aparecen hermanos y aparecen hermanas como parte de ese rompecabezas, ¿no es cierto? Vamos creciendo y ¿qué pasa? Nos casamos, entonces aparece también otra pieza que se llama esposo, esposa, suegro, suegra, primos, primas. Nos vamos a trabajar y entonces también aparece otra pieza que son compañeros de trabajo. Vamos a estudiar y entonces aparece otra pieza en el rompecabezas nuestro que se llama roommate, ¿o no? Y quizás ustedes no tienen todavía roommate o no han experimentado roommate, pero sus hijos van a experimentar roommates, compañeros de habitación que van a ir a estudiar, van a estar viviendo con ustedes. La vida es un rompecabezas. Y la razón por la cual la vida es un rompecabezas es porque Dios nos diseñó para estar en relación continuamente, unos con otros. Nosotros hemos sido llamados a estar constantemente relacionándonos con otras personas, porque Dios ha creado a cada uno de nosotros en la imagen, a su imagen y a su semejanza. Dios nos invita a que armando ese rompecabezas podamos colocar esas piezas en nuestras vidas de la mejor manera y podamos vivir en unidad y en paz. El título del sermón que tengo para hoy se llama Cuando las piezas no encajan. Cuando las piezas no encajan. Porque es muy cierto, ¿no? ¿Quiénes de ustedes les gusta? Levante la mano los que les gustan los rompecabezas. ¿Quiénes? Oh, wow. Les encantan los rompecabezas. Muy bien. Ana, yo voy a colocarles una ilustración con Ana. A mí no me gusta el rompecabezas porque no tengo la paciencia para poder completar todas esas piezas. No tengo la paciencia, se me acaba la paciencia muy fácilmente. Pero a Ana le fascina 500, 800 y hasta 1000 piezas. De hecho, le regalé una mesa de esas que se pueden comprar para colocar hasta 1000 piezas en un rompecabezas que tienen, venga les describo, tienen como unos cajones
alrededor, de tal manera que tú puedas ir escogiendo las piezas de acuerdo al color, de acuerdo a la forma, y de esa manera ser más fácil, teóricamente, armar el rompecabezas. Y ella gasta horas haciéndolo, pero algunas veces yo trato de decir, ok, mi amor, sí, se ve muy bien, se ve precioso, porque las obras son obras de arte, la verdad. Y entonces me siento con ella a tratar de hacer el rompecabezas. Creo que puedo colocar una pieza en ese sitio, la miro, digo, no, esta pieza seguro que viene acá. Y entonces la trato de colocar y no me encaja, le doy vueltas y no encaja y mi paciencia empieza a empeorarse hasta que finalmente cojo con el dedo gordo y entonces la empujo y Ana me dice, estás dañando el rompecabezas, esa pieza no cuadra, esa pieza no cuadra. Y eso nos pasa a nosotros en nuestras relaciones. Estas 4 semanas vamos a estar aprendiendo sobre las relaciones y cómo bíblicamente el Señor nos invita a manejar esas relaciones interpersonales. Porque de nuevo hemos sido llamados a estar constantemente relacionándonos con otras personas que tienen la imagen de Dios. ¿Y qué sucede? Hay veces que cuadra, ¿no? Hay veces que tenemos relaciones muy fácilmente con otras personas, como que hay química o no. Uno sabe y uno habla con esa persona y en pocos minutos, uy, cómo me cayó de bien. Es agradable hablar con esa persona, nos volvemos a ver y como que el tiempo no ha pasado, es agradable, esa pieza encajó perfectamente. Pero hay otras piezas como esa pieza que yo trato de colocar en el rompecabezas, en donde nuestra paciencia se nos acaba o no, en donde nosotros pensamos, no lo entiendo, es que me frustra esta persona. Es que si mi esposa fuera de esta manera, es que no me lo aguanto o no. Empezamos nosotros a criticar a la otra persona, a tratar de cambiar a la otra persona para colocarla en el rompecabezas de nuestra vida. Entonces, bíblicamente, ¿qué nos invita el Señor? Bíblicamente, ¿qué te enseña, qué te invita el Señor en el día de hoy para manejar tus relaciones? Es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 4 a la iglesia de Éfeso. Acordémonos que nosotros hicimos una serie de todo el libro de Efesios, esa carta, preciosa la carta. Y durante recordemos que durante los 3 primeros capítulos, Pablo explica todo lo que Dios ha hecho por nosotros, absolutamente todo. Y en el capítulo 4 lo que Pablo empieza a hacer es un giro. Y curiosamente, lo que empieza diciéndonos es lo que nosotros leemos en los 2 primeros y vamos a volverlos a leer. Por eso yo, Pablo está hablando, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Pablo está escribiendo desde la prisión. Y nos ruega que vivamos dignamente del llamamiento como discípulos de Jesucristo. Nos ruega, porque Él sabe el diseño que nos ha colocado. El diseño de nuestra vida es constantemente estar interactuando con otras personas a las cuales deberíamos relacionarnos con amor. Nos ruega que vivamos de una manera digna. Pero noten que Pablo no está diciendo que confrontes a la otra persona. Pablo no está hablando de la otra persona con la cual tú vas a interactuar, con tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu roommate, tu jefe, tu compañero de trabajo, la persona de la iglesia posiblemente. No. Pablo no está hablando de la otra persona, está hablando de ti. Él empieza hablando de ti. Él empieza diciéndote la manera como tú deberías comportar siendo digno de Jesucristo, como creyente de Jesucristo, como una persona creyente. Que seamos humildes, amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Es como el rompecabezas, porque yo creo que esta ilustración es preciosa. Normalmente cuando uno está armando un rompecabezas, uno tiene que darse cuenta lo que está armando, la figura, lo que está creando en ese momento, las piezas que le hace falta. Tú estás viendo los bordes, los colores. Primero tú ves a dónde vas a colocar esa pieza y después sí te enfocas en la pieza
que tú vas a colocar. Entonces lo que el Señor nos invita, y si quieres anotarlo, al frente de tus sillas también hay un librito, tú puedes anotar lo que el Señor te está hablando, porque primero, antes de juzgar a la otra persona con la que tú interactúas, mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. Antes de juzgar a otra persona con la que interactúas, repitamos, mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. Es lo que Pablo te está invitando a hacer. El año pasado estuve a mí me gusta hacer retiros de silencio, como muchos de ustedes saben, y tuve la oportunidad de ir a Arkansas, y estuve allí en un monasterio donde las personas pueden ir, no tiene que ser un monje, no tiene que tener, digamos, ni ser un sacerdote o un pastor. Tú sencillamente puedes ir allá a tomar un retiro de silencio y te orientan cómo llegar a hacerlo. Estuve 4 días en silencio, y también normalmente invitan a personas cristianas para dar presentaciones. Y en este en particular fue un doctor, psicólogo y adicionalmente cristiano, teólogo, ha escrito libros sobre relaciones, justo sobre relaciones. Y él decía que Dios nos ha dado 2 tipos de inteligencia. Una inteligencia la llama los psicólogos la inteligencia emocional, y otra es la inteligencia relacional. 2 tipos de inteligencias, emocional y relacional. Ustedes han oído probablemente sobre esto, pero yo quiero decirles que esto fue creación de los psicólogos cuando anteriormente las escrituras ya habían dicho lo que les voy a comentar cómo las escrituras ya lo había descubierto hace más de 2000 años. Porque la inteligencia emocional es entender lo que tú estás experimentando, es entender lo que tú estás pensando y las emociones que tú estás sintiendo cuando tú interactúas con otra persona. La inteligencia emocional es la capacidad de entender y darnos cuenta de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Self-aware en inglés. Yo soy self-aware of my emotions. Yo estoy pensando y estoy haciendo un análisis de qué es lo que me pasa cuando estoy interactuando con otra pieza en el rompecabezas de mi vida. Porque si tú no tienes emocionalmente ese tipo de relación, es como una mecha muy, muy corta. Sencillamente algo dijo, push the button, como decimos en inglés, algo te comentó y tú recibes sin pensarlo completamente y estás juzgando y estallas, ¿o no? Tu esposa o tu esposo te dice algo y tú sencillamente ni siquiera razonas y piensas en cuáles son mis emociones, qué estoy pensando. No las colocas a la luz y sencillamente estás molesto y reaccionas y estallas. Entonces la inteligencia emocional es la capacidad de que nosotros podamos entender lo que está pasando. Y después voy a hacer una analogía con lo que dice el apóstol Pablo, porque es precioso. Y la otra es la emocional, la inteligencia relacional. Es cuando yo ya tengo esa capacidad de entender lo que está pasando en mí, yo analizar esos pensamientos, analizar esas emociones y después, ¿cómo voy a responder después de haberlo hecho? O sea, la inteligencia emocional me ayuda a entender lo que está pasando en mi interior y la inteligencia relacional me ayuda a decidir cómo responder a lo que está pasando entre tú y yo. Y yo les digo que hoy en día nuestros hijos van a ser contratados no necesariamente por el IQ, la inteligencia que tienen, sino van a ser contratados y van a brillar, no por contratar, por conseguir un trabajo, pero van a brillar y van a ser exitosos si tienen la palabra de Dios y están viviendo dignamente como discípulos, donde tienen una inteligencia emocional muy bien desarrollada y una inteligencia relacional muy bien desarrollada, porque eso es lo que necesitan las compañías en el día de hoy, porque eso es lo que necesitamos nosotros como padres con sus hijos, porque eso es lo que necesita la sociedad hoy en día. La sociedad hoy en día se está constantemente, por causa precisamente del pecado, destruyendo esa capacidad de inteligencias que el Señor nos ha dado y nos aísla completamente. No, tú estás bien solo con tu social media, tú estás bien solo con Facebook, TikTok. No necesitas a otras personas. ¿Cuál inteligencia emocional o inteligencia relacional?
No, eso es lo que el enemigo está tratando de hacer, porque el enemigo lo que quiere es acabar y robarte tu alma. Eso es lo que quiere el enemigo, destruirte. Él es un mentiroso, pero nunca es superior a Dios, nunca es superior. Estamos arrancando un grupo de los hombres, y voy a hacer aquí un paréntesis. En los hombres nos estamos reuniendo los días miércoles y aprendiendo sobre jueves. Yo siempre cometo errores. Jueves, gracias. El libro de C.S. Lewis, que habla sobre las cartas del diablo a su sobrino. Y estamos aprendiendo cómo es la maquinaria, cómo opera el diablo para destruirnos a nosotros. No porque el diablo tenga mayor poder que Dios, porque no. El diablo, Satanás, es un ser creado. Es un ser creado. Nunca le coloques más atributos del que no tiene. Él no es omnipresente ni omnisciente, no lo es. No es divino, pero sí nos daña el caminado. Sí está trabajando en que tú no entiendas estos conceptos. Las escrituras dicen que Salomón, el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio, en el Proverbios 18:13, para que lo notes, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es precisamente una persona que no tiene nada de inteligencia emocional ni relacional. Tiene la mecha corta. Le colocan un poquito de fuego y estalla inmediatamente. Cuando dice que es necio, bíblicamente, ¿qué es una persona necia? Una persona necia es que no es que sea bruta, perdón la expresión, no es que sea bruta, pero sencillamente es terca. No quiere aprender, no quiere controlarse, no quiere entender que el Señor te colocó las emociones, no precisamente para que tú las más uses, sino para que aprendas de ti y te transforman. Las emociones es la invitación de que las usemos nosotros para crecer espiritualmente. Si usted mira las escrituras, Dios tiene emociones. Jesucristo tuvo emociones. Este llamado no es a evitar nuestras emociones, sino a aprender de ellas, crecer a través de ellas. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. O Santiago, el hermano Jesús, en el capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil llegar a ser humildes, llegar a ser amables, llegar a ser pacientes y tolerantes? Muchas veces es porque las expectativas con esa pieza que tú vas a colocar en tu rompecabezas no está clara. Las expectativas con esa pieza que tú llamas esposo y esposa, padre, hijo, nunca han habido unas expectativas que se han dialogado y que se han acordado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las expectativas con la relación de otra persona no se cumple porque tú esperabas algo diferente, la amígdala, decía este profesor, que empieza a manejar las respuestas digamos, a algo que te ha ofendido. Esa amígdala responde en milisegundos y estalla y estalla. ¿Pero por qué? Porque las expectativas, porque precisamente por el pecado creemos que las expectativas con otras personas deberían ser de cierta manera, y cuando no responden así, entonces estallamos. Segundo, revisa tus expectativas. Les traigo una ilustración. En Colombia teníamos a alguien que nos ayudaba a hacer el trabajo doméstico en nuestra casa, gloria a Dios. Pero cuando venimos aquí a este país, pues no nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca lavar, planchar, hacer toda una cantidad de cosas, ¿no? El hecho es que yo empiezo a viajar y mis expectativas con Ana como mi esposa era que ella debería tener la casa completamente en orden y limpia, o sea, debería estar spotless, como dicen los americanos, sin ninguna mancha. Entonces yo llegaba en mis viajes y créanme que cometía el error, lo confieso. Yo miraba y todavía me sigue pasando. Yo veo una mancha en el tapete y yo veo la mancha en el tapete y yo digo, pero hay que limpiar esa mancha. Y yo decía, Ani, mi amor, ¿no has visto la mancha en el tapete? Y me decía, mi amor, tengo 2 bebés acá, no he visto esa mancha.
Y era mi expectativa porque ella no lo había visto y porque no lo había limpiado y porque mi expectativa decía, pero a ver, yo soy el que estoy trabajando, ella está en la casa, perdón. Imagínense, llegué a pensar así. Mis expectativas no las había revisado. Mis expectativas no las había hablado con Annie anteriormente. Entonces, ¿qué pasa cuando mis expectativas no se cumplen? Me pongo de mal genio, me ponía de mal genio. Terminaba yo limpiando el tapete, pero de mal genio y callado. Y entonces la voy a castigar y no va a responder y duraba tiempo haciéndolo. Todo es, así fue. Muchas veces nos molestamos no solo por lo que la persona hizo, sino por la diferencia entre lo que hizo y lo que yo esperaba que hiciera. Y todos llegamos a las relaciones con expectativas, ¿o no? Expectativa de padre, cómo debería ser mi padre, cómo debería ser nosotros como hijo, cómo debería ser con mi hermano, cómo debería ser con otras personas, ¿o no? Constantemente tenemos expectativas. Si tú no validas estas expectativas, entonces va a ser muy difícil crecer intelectualmente en esa relación y llegar a lo que el Señor nos está diciendo. Esfuércense. Y ese esfuércense implica valida tus expectativas con tu otra persona, con tu esposa, con tu hermano, con tus hermanos. ¿Por qué no te sientas y dices, bueno, ok, ¿cuáles son las expectativas que tengo, mi amor? Ya eso lo hicimos. Mis expectativas son de que estuviera la casa limpia, pero obviamente no es realista. Una expectativa, anótala, debería ser realista. La expectativa con una persona con el cual tú integras debería ser una expectativa realista que se pueda cumplir. Si no, es una expectativa errónea. Segundo, es una expectativa que ha sido comunicada con la otra persona. Y tercero, es una expectativa que ha sido aceptada entre los dos. Entonces, si mis expectativas son realistas, han sido comunicadas y han sido aceptadas, entonces yo ya puedo actuar y yo puedo crecer en mi relacionamiento con esa persona. Yo puedo llegar a ser humilde y entender que probablemente, y dar gracia, que es el tercer punto, dar gracia en caso de que mis expectativas no hayan sido cumplidas. Entonces, cuando las piezas no encajan, ofrece la gracia que recibiste de Jesucristo. Ofrece gracia, porque fueron las expectativas habladas, negociadas, y si la otra persona no responde de esa manera, ofrece gracia. Y lo que llevamos a donde Pablo, que nos dice, sean humildes, amables, pacientes y tolerantes. Y me encanta, es brillante lo que dice Pablo. Tiene una secuencia clara. La primera es la humildad. Y la humildad implica mirarme yo honestamente. De nuevo, no estoy mirando a la otra persona, me estoy mirando a mí. Y reconocer que yo soy también imperfecto. Te aseguro que tú también eres imperfecto. Porque tú eres una pieza que tiene que colocarse en múltiples rompecabezas. Y te aseguro que no eres una pieza totalmente alineadita, sino que va a necesitar también de que manejes las expectativas y de que tú también seas humilde, entender que no eres perfecto. Cuando habla de amabilidad es reaccionar con un buen trato. Si tú miras la vida de Jesucristo, él nunca estalló contra los fariseos de una manera que no fuera amable, fue muy crítico, pero había en él humildad, había en él amabilidad en la interacción con cada una de todas las personas. Paciencia, nos dice Pablo, porque esa otra persona también está en el proceso de maduración de su inteligencia emocional y relacional y mucho mejor su caminar con el Señor. Entonces tengamos paciencia para darle tiempo a esa persona. Oremos por esa persona con la cual tú no puedes todavía encajar. Ora por ella, sé humilde, sé amable, ten paciencia orando por esa persona. Ora por esa persona para que conozca a Jesucristo y el poder divino haga la transformación posible, de tal manera que esos bordes puedan encajar finalmente contigo y tú con él. Y por último, tolera en amor. Tolerar no significa aguantar, es que yo voy a aguantarme, entonces pastor, me voy a aguantar a esa persona, no. Pablo lo que está diciendo es que va mucho más allá, más profundo. Tolerar significa abrir espacio para las imperfecciones del otro. Y ahí ocurre algo divino y es un misterio. En el sentido que el Señor te transforma y también está transformando la otra persona
si esa persona camina con el Señor, de tal manera que las imperfecciones que tenían ambos sencillamente funcionen. Siguen a haber imperfecciones, pero vas armando el rompecabezas de tu vida. Y hay paz. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén y amén. Amén. ¿Por qué puedo ser humilde y amable con una persona difícil? Porque Jesús y porque Cristo fue misericordioso y amable contigo. ¿Por qué puedo ser paciente? Porque Dios ha sido increíblemente paciente con nosotros, ¿o no? ¿Cuántos años buscándote? ¿Cuántos años tocando la puerta? Él ha sido muy paciente y sigue siendo paciente contigo. ¿Por qué puedo hacer espacio para las imperfecciones del otro? Porque Jesucristo hizo espacio para ti, te aceptó como tú eras. Él no esperó hasta que fueras una pieza perfecta. Él te aceptó tal como tú eres. Hay un autor americano que se llama Paul David Tripp. Yo lo recomiendo. Él tiene muchos libros y hay uno especialmente sobre la crianza de tus hijos. Se llama Parenting. Creo que lo pueden conseguir en español. Es cómo criar a nuestros hijos de una manera bíblica. Es precioso. Tiene muy buenos, lo recomiendo. Paul David Tripp. Paul como Pablo, David, and Tripp es T-R-I-P-P. Es conferencista cristiano, es estadounidense. Y él dice algo en el libro de Parenting, dice: ninguno de nosotros alcanza su sueño de la manera en que lo imaginaba, porque ninguno de nosotros escribe su propia historia. Dios en su amor escribe una historia mejor de la que podríamos escribir nosotros mismos. De otra manera, el rompecabezas de la vida, si tú tratas de colocar las piezas por tus medios a punta de fuerza, no lo vas a lograr. Solo requiere el poder divino para que esas piezas abran espacio con nuestras imperfecciones. Y entonces cuando llegamos finalmente a una belleza, a un rompecabezas que permite que personas diferentes, como todos nosotros somos, podamos llegar a ser una. ¿Qué es lo que Pablo dice en el versículo 3? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Porque unidad no significa uniformidad. No todas las piezas tienen el mismo color ni la misma forma, sino que a través del poder divino del Señor, las piezas se van armando y tu rompecabezas va a lucir precioso. Entonces, ¿cuál es la invitación, hermanos? La invitación, coloquémonos de pie en este momento y vamos a pensar y vamos a colocar en nuestra mente esa persona y esas piezas que de pronto tú tienes y que no cuadran. Que de pronto tú has venido orando y orando y orando por mucho tiempo y siempre hay un conflicto y hay una respuesta que te hiere y que tú tratas de entender cómo lograr hacer que esa pieza encaje contigo. Pero yo quiero recordarte en el día de hoy que el Señor es el que permite que esas piezas se junten. Y quizás en vez de orar para que la otra persona cambie, yo quiero que ores en este momento para que el Señor te muestre de estas 4 frutos del Espíritu cuál es el que tú necesitas para trabajar con esta y interactuar con esa persona. Quizás es humildad, quizás es hacer una llamada con esa persona y decirle: lo siento, yo reconozco que soy imperfecto, yo te pido excusas. Yo he sido temperamental, yo he respondido muy rápido. Yo ya entiendo tu posición también. Yo ya entiendo y tengo empatía por lo que estás pasando y quiero que me perdones. Porque pronto lo que necesitamos es esa humildad para pedir perdón. Y quizás para esa pieza que no encaja en nuestras vidas, que tiene nombre propio, lo que necesitamos es ser amable la siguiente vez con la que nos encontremos. Nuestro jefe, nuestro empleado, la persona que nos cae bien, y sabemos que no me cae bien y voy a ser amable con esa persona. Señor, dame tu corazón para poder ser amable con esta persona y expresarle, Señor, mi amor hacia esa persona, Padre. Quizás necesitas paciencia porque esa otra persona no conoce a Cristo. Y lo que necesitamos es orar por esa persona para que venga
a escuchar la palabra de Dios y se acerque y se transforme. Señor, danos la paciencia, Señor, para que esa persona siga, Señor, buscándote, como dice el profeta, que encuentre esa hambre hacia ti y clame hacia ti y diga: Señor, te necesito. Oremos por esa persona, danos esa paciencia, Señor, para seguir orando. Y por último, Señor, la tolerancia, Padre, porque a pesar de que de pronto hemos hablado de nuestras diferentes expectativas, volvemos a fallar, volvemos a responderle mal a esa pieza y volvemos a decirle algo que no deberíamos decirle. Señor, danos la tolerancia que Pablo invita a cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que tu poder, Señor, tu poder divino nos transforma. Señor, ayúdanos a dejar todo a tus pies. Transfórmanos, Padre, en tus discípulos, Señor. Porque tu Hijo vino precisamente a mostrarnos cómo deberíamos ser. Él es el nuevo Adán, Señor, que nos muestra cómo nosotros debemos actuar en este nuevo cielo y en esta nueva tierra que Él está creando. Te pido todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a seguir orando al Señor. Y si quieres tener un momento de privacidad con Él, ven al altar o en tu silla, arrodíllate en tu silla, pídele. Te rogamos, Señor, escúchanos. Amén.